Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Comentario. Es la lección de Escuela Sabática de la Iglesia Adventista de San Borja. La sección de ahora es Motiva. Y para esta semana estaremos estudiando la lección número 4 que titula El poder de la oración, interceder por otros. En la Biblia podemos encontrar a diferentes personajes que oraron intercediendo por una nación, oraron intercediendo por su familia o también por algún prójimo. Y la Biblia nos muestra que esto es muy importante para cada uno de nosotros. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Santiago capítulo 5 versículo 16 que dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Como podemos ver, la oración intercesora es un factor muy importante para el cristiano y siempre lo fue. Durante esta semana vamos a ver a Jesús, vamos a ver a otros personajes que oraron intercediendo por otros, pero yo recuerdo una oración muy importante que hizo Jesús por sus apóstoles antes de morir. Esta oración se encuentra en San Juan capítulo 17. Específicamente el versículo 20 es el que les voy a compartir. El capítulo titula Jesús ora por sus discípulos. El versículo 20 dice así: Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Vieron? Jesús sabía que era muy importante la oración intercesora por cada uno de nosotros. Él durante el tiempo que estuvo en la tierra siempre oró intercediendo por sus discípulos. Y en este versículo nos muestra que él no solo estaba interesado en orar por sus discípulos, sino tenía la esperanza de que muchas otras personas más en un futuro iban a creer en él y lo iban a aceptar como su Salvador. Y en este versículo tenemos claro que Jesús también oró por ti y también oró por mí, que creemos en él como nuestro Salvador. Querido amigo y amiga, la lección de esta semana nos mostrará cuán importante es la oración intercesora, cuán importante es orar unos por otros y más aún en estos momentos en que estamos viviendo. Te invito a que puedas seguir estudiando la lección de escuela sabática de esta semana, que es la lección número 4, para que el sábado podamos repasar y que esto pueda ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros y por sobre todo pueda ser de mucha bendición y que nuestra fe pueda cada día afirmarse más en las promesas del Señor. Hola amigos, mi nombre es Nicole Vázquez y esta es la sección Explora. Esta semana hemos estudiado la lección número 4 que tiene por título El poder de la oración, interceder por otros. El versículo se encuentra en Santiago 5:16 y dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos incentiva a que por un momento dejemos el egoísmo a un lado y no solamente nos enfoquemos en pedir por nosotros o en orar por nosotros, sino en orar por las personas que nos rodean y a través de la oración atender sus diferentes necesidades. Porque cuando nosotros oramos por nuestros amigos, por nuestros hermanos, no solamente hay un cambio en la vida de las otras personas, sino también en nuestra propia vida. Es por eso que nos vamos a introducir un poquito y vamos a ver sobre un conflicto cósmico. Tú y yo sabemos que existe una lucha entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, es decir, entre Cristo y Satanás. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Dios no es un Dios que obliga, es un Dios que te ha dado la libertad de elegir y de tomar tus propias decisiones. Sin embargo, Él sigue luchando para que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Y hay que recordar que cuando Jesús se fue al cielo, Él le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero os enviaré el Consolador y Él estará con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo tiene un trabajo muy importante aquí en la tierra y es de llegar a tu corazón y convencerte de que aún existe salvación y de que hay un Dios que está buscando entrar en tu vida. Sin embargo, en medio de esta batalla, el Espíritu Santo no está solo. Los ángeles de Dios también luchan para que tú puedas ser influenciado y aceptes a Jesús en tu vida. Y cuán importante y cuán esencial es
la oración intercesora, porque cuando oramos unos por otros, Dios está insistiendo en ganar esta batalla. Y cuando oramos, no solamente quizás por alguien que ya conoce a Jesús, sino por una persona que aún no ha conocido a Cristo, tú y yo vamos a ser agentes de bendición y de esperanza en la vida de estas personas. Es por eso que también vamos a tomar el ejemplo de Jesús y vamos a ver a Jesús, el poderoso intercesor. Sabemos que Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo una comunión ferviente y constante con su Padre, porque él sabía que de rodillas se podía ganar la más grande batalla y que la oración era la mejor arma para luchar con las fuerzas del infierno. Y él mismo nos presenta en su palabra un ejemplo claro con la vida de Pedro, cuando Jesús oró por Pedro en su mayor tentación, su oración fue respondida. Y es lo mismo lo que hace en la actualidad. Él está intercediendo por ti y por mí y por todo el mundo, por toda persona que tiene la imagen y la semejanza de Dios en su vida. Y es por eso que nosotros también debemos tomar el mayor ejemplo, que es Jesús. Asimismo, a lo largo de este estudio nos encontramos con la historia de Pablo. Pablo también intercede en oración por sus hermanos. ¿Te imaginas en algún momento que alguien te llame o te escribe y te diga: Juan, Ana, hoy oré por ti, hoy pedí que Dios te pueda ayudar, que te pueda bendecir? Personalmente yo me sentiría muy feliz porque sé que hay alguien que está orando por mí, porque sé que hay alguien que le interesa que yo crezca de manera integral y sobre todo espiritualmente día a día. Y es lo que hacía Pablo. Oraba por los hermanos cristianos de ese tiempo, oró por la iglesia de Éfeso para que Dios les dé sabiduría, les dé discernimiento de espíritu y lo más grande, para que Dios pueda hacer un gran cambio en su vida. Asimismo nos vamos a ir y vamos a ver una lección muy importante, que es el poder invisible en acción. Muchas veces nos hemos preguntado por qué nuestras oraciones no son contestadas de manera precisa, o cuál es el motivo por qué Dios contesta nuestras oraciones. ¿Quieres saber cuál es? Cuando tú te arrodillas y estás a punto de entregar tu oración a Jesús y tienes un corazón dispuesto a someter tu voluntad a la voluntad de Dios y sobre todo a entender cuál es su propósito, tu oración ya fue contestada. ¿Y sabes cuál es el problema aquí? Cuando quizás sientes que tu oración no ha sido contestada, es porque hay una lucha entre el bien y el mal, pero Jesús sigue intercediendo por ti y sus ángeles y Él siguen peleando esta gran batalla. Asimismo nos vamos a enfocar un poquito en algo muy importante, que es foco en la oración. Cuando llevamos nuestros pedidos específicos a Dios y oramos así como Él oró por sus discípulos y así como Pablo oró por los miembros de la iglesia cristiana, nosotros también tenemos la responsabilidad de llevar diferentes pedidos a los pies de Cristo, porque cuando oramos por nuestros hermanos y específicamente por alguien que no conoce a Jesús, como lo dije al principio, tú y yo somos agentes de bendición y esperanza para estas personas. Hola amigos, soy el misionero Manuel Dávila, estamos aquí en Comentario. Esta es la sección Aplica. Elena de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, página 23, dice: ¿por qué no sienten los creyentes una preocupación más profunda y ferviente por los que no están en Cristo? ¿Por qué no se reúnen 2 o 3 para interceder con Dios por la salvación de algunas personas en especial y luego por otra aún? Esta semana nosotros hemos aprendido acerca del poder de la oración. Así que hay 4 cosas que podemos nosotros notar para aplicarlo a nuestra vida. En primer lugar, buscar un lugar especial, un lugar donde nosotros podamos orar e interceder por las personas. En segundo lugar, busquemos a Dios en oración y pidámosle que el Espíritu Santo nos impresione para poder colocar a algunos nombres de familiares y amigos que aún no conocen de Dios en una lista de oración. En tercer lugar, siempre oremos por aquella lista que hayamos elaborado. Y finalmente, busquemos a otros amigos para orar unos por otros y también por aquellas listas de oración. Recordemos que los ángeles ministradores están ante el trono de Dios esperando la orden de Dios para responder a aquellas oraciones hechas con fe y con fervor. Hemos llegado a la parte creativa. Mi nombre es Rafael y esta semana hemos podido disfrutar de maravillosas lecciones. Hemos hablado acerca de la oración
y el poder que ésta ejerce cuando nosotros intercedemos por los demás. Entonces, te reto, de allí en casa, puedas agarrar una pieza de papel, un lápiz, y puedas anotar los nombres de aquellas personas las cuales tú vas a interceder. Puede ser tu familia, puede ser tus amigos, tu vecindario, los amigos de la universidad, los amigos del colegio, los amigos de la iglesia, ¿por qué no? Y anota uno por uno. Si no quieres hacerlo en una pieza de papel, puedes hacerlo en un celular y anotar como un recordatorio. Así no te olvidas lo importante que es interceder por los demás. Recuerda que la oración hace la diferencia en el gran conflicto. Y si no lo has estado haciendo, ¿qué esperas? Vamos a cumplir el reto.